Hola, hola mi gente linda, ¿cómo están? Que Dios me los bendiga a todos, espero que estén muy bien. Bueno, nosotros hoy empezando una nueva clase de, de este tema tan hermoso, chiquillos, ángeles y demonios. Así que bueno, gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Voy a grabárselos, chiquillos, porque con esta salida mía ha sido medio enredado, pero bueno, espero que lo disfruten, que lo tengan, que lo aprovechen, que lo estudien porque es un tema hermosísimo. Al menos para mí es muy bonito también hablar sobre estas cosas. Así que chiquillos, vamos a ir preparándonos. ¿Qué le parece si oramos? Pídale al Señor que traiga esa revelación a través de su Santo Espíritu y digámosle, Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, nos presentamos delante de ti para pedir tu bendición una vez más, que al estudiar tu palabra podamos recibir, entender, conocer, tener, mi Dios, esa iluminación a través de tu Santo Espíritu para poder conocer tantas cosas lindas que hay en ti. Te pido una bendición especial sobre todos los estudiantes, Señor, y que este gozo y este ánimo siga todos los días, Señor, hasta que podamos terminar esta primera fase, Señor, y que este estudio realmente se vuelva para cada uno de nosotros una necesidad para estudiar tu palabra. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis chiquitos, vamos entonces a estudiar en este tema, ¿verdad? En esta materia, vamos a estudiar el área del mundo espiritual y vamos a hablar un poco sobre los ángeles y vamos a hablar sobre los demonios. Hoy tenemos bastante trabajo, así que les pido que estén anuentes, ¿verdad? Y vamos a empezar, amados, hablando de los ángeles. Muy importante que ustedes puedan entender eh, que en el mundo espiritual, chiquillos, el mundo espiritual que no es humano, que no es visible para nosotros, existen estos seres especiales. La Biblia describe muchos otros seres, pero habla exclusivamente en esta materia de los ángeles y los demonios. Así que vamos a empezar con una referencia que tenemos aquí del señor John G. Patton, que fue un misionero, y cuenta la historia. Dice, su casa estaba en la jungla. Una noche una tribu de nativos vinieron para atacarle. Él y su esposa oraron toda la noche y repentinamente los nativos abandonaron el lugar. Un año después, el jefe de esa tribu aceptó a Jesucristo como su Salvador. Mr. Peyton preguntó al jefe por qué sus hombres abandonaron repentinamente mi casa la noche que llegaron para atacarme hace un año. El jefe estaba muy sorprendido por la pregunta y le dijo, abandonamos al ver a todos aquellos gigantes con armas alrededor de su casa. Recién en ese instante el misionero se dio cuenta que ángeles habían sido enviados para protegerle aquella noche. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver, mi gente linda, que hay dentro de la creación, y esto es importante que usted pueda entenderlo, dentro de la creación, Dios hizo muchos seres, hay muchos seres que describe la Biblia, ¿ok? Pero los ángeles son seres que tienen funciones, que tienen rangos, que tienen propósitos, ¿verdad? Indicaciones. Y entonces vamos a aprender un poco a la luz de la palabra las cosas que han hecho y las cosas que habla la Biblia que van a hacer también futuramente. Así que vamos a arrancar con una historia que está en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 6, en el versículo 8, ¿verdad? Que habla sobre Eliseo. Bueno, Eliseo fue un profeta de Dios, ¿verdad? Y mire lo que cuenta la historia. Qué lindo, escucha esto. Tenía el rey, eh, tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando a sus siervos, dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, que no pases por tal lugar porque los sirios van a estar allí.
Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por eso. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es el rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en casa de Israel, está en Israel, el cual declara a Israel, al rey de Israel, las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Oiga, qué tremendo, ¿verdad? O sea, Dios le estaba revelando al profeta Eliseo las cosas que estaba planeando el rey de Siria para atacar al rey de Israel, y entonces el rey de Siria se turba, ¿verdad? Y entonces él investiga y entonces le dicen, ¿verdad? Que rey, el que está ahí es el profeta Eliseo, él está en Israel y él le declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y le dijo: he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? El criado le está diciendo a Eliseo: ¿qué haremos? ¿Verdad? Nos han rodeado el rey de Siria. Y mira lo que le contesta eh, Eliseo. Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo al Señor: te ruego, oh Jehová, que abras los ojos, que abra sus ojos para que vea, hablando del siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Nótese que ahí Eliseo, amados, está dando la revelación a su criado de un ejército que está a su alrededor. Esos son precisamente los ángeles. Vamos a ver algunas referencias de una serie de acontecimientos de los ángeles. Entonces, podemos ver aquí, amados, y vea la ilustración que hay en esta diapositiva de cómo Dios pelea en favor de nosotros. Qué hermoso, cómo Dios de verdad cumple y está alrededor de nosotros, y se cumplen todas las promesas cuando dice que a sus ángeles mandará cerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece, ¿verdad? Y muchas otras más que vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver algunas referencias bíblicas que quiero compartirles. Por ejemplo, mi gente, mira lo que cuenta Génesis capítulo 3, versículo 24. Dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Dios, chiquillos, cuando Dios puso a Adán y creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto del Edén, por la desobediencia, Dios entonces los confinó al trabajo, a la mujer con dolores de parto, a que ya tenían que labrar la tierra, y entonces fueron sacados del paraíso. Entonces Dios dio orden para que, escucha esto, hubieran querubines con espadas encendidas, o sea, como guardianes. Es importante que usted pueda entender que hay diferentes nombres. Se habla de ángeles, se habla de arcángeles, se habla de serafines y se habla de querubines. Estamos hablando, amados, de que todos son ángeles, pero tienen rasgos diferentes, rangos, perdón, diferentes, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo.
En este pasaje, por ejemplo, vemos que los querubines que tienen una espada encendida, los querubines en la palabra del Señor son ángeles de muy alto rango, que están exactamente eh, con misiones especiales. De hecho, mi gente linda, de hecho, Satanás fue un querubín. Fue un ángel querubín de alto rango, estaba cerca de Dios, estaba cerca del trono de Dios, era un ángel que fue creado para adorar a Dios, para estar ahí alrededor de Dios. Y dice la palabra que cuando él se enalteció y se halló orgullo en él, ¿verdad? Entonces lamentablemente fue tirado a la tierra, fue echado fuera del paraíso, ¿verdad? Del lugar donde estaba. Y entonces él se convierte tristemente en ese demonio terrible, enemigo de Dios y de todo lo que Dios hizo. ¿Ok? Bueno, el Salmo 78, por ejemplo, nos habla, en el Salmo 78, el versículo 49 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo e indignación y angustia y un ejército de ángeles destructores. Este es un tema, chiquillos, esto es oye carne, ¿ok? Esto es oye carne. Entonces yo voy a ir despacio y ustedes ahí me pueden hacer consultas, recuerden, pero es importante que ustedes sepan que hay funciones individuales, hay funciones en grupo, hay funciones que hacen los ángeles en el ejército, o sea, son muchas, muchas las indicaciones, las misiones. Aquí, por ejemplo, nos muestra la palabra que ángeles destructores son ángeles enviados por Dios con una misión, ¿verdad? Entonces vea cuando dice que Él envió el ardor de su ira. Por ejemplo, vemos en el libro de Apocalipsis, habla de una profecía donde dice que un ángel va a tocar la tercera parte del sol, otro ángel va a amarrar, va a desatar a Leviatán, ¿verdad? Entonces hay un montón de ángeles con muchas indicaciones. El Salmo 91:11 dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ojo qué lindo, ¿verdad? A sus ángeles mandará. Nótese que dice ángeles. Acerca de ti, dice, para que te guarden en todos tus caminos. Entonces estamos viendo, mi gente, que hay ángeles con misiones para pelear, hay ángeles para cuidar, hay ángeles mensajeros, hay ángeles protectores. Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. El Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra. Los ángeles son seres creados para servir a Dios, escucha esto, ¿ok? Son seres creados para servir a Dios. Entonces, todos estos versículos que estamos viendo nos muestran precisamente cuál es su servicio a Dios o en qué área el servicio a Dios. Por eso es que lo que les decía de Satanás, él le falló a Dios, él se salió del mandato de Dios, desobedeció a Dios, ¿verdad? Y por eso fue echado. Y la tercera parte de los ángeles que estaban ahí también se fueron. Pero esa es otra historia que en otro momento la enseñamos. Vamos a ir poco a poco para que ustedes puedan entenderlo. El Salmo 148, versículo 2, mira lo que dice. Vosotros todos sus ángeles, alabadle. Vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna. Alabadle vosotras todas lucientes estrellas. Alabadle cielos de los cielos y las aguas que están en los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque él mandó y fueron creados. Los ángeles fueron creados para servir a Dios y para alabar a Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. ¿Se da cuenta? Toda la creación, todo es para alabar
al Señor, ¿verdad? Entonces esto es muy hermoso. Y termino aquí en Isaías capítulo 6, versículo 2, versículo el 2 y 6 que dice, mire qué lindo esto. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ojo que aquí está hablando de otra descripción de un tipo de ángeles, ¿ok? Acabamos de leer de los querubines, ahora está hablando de los serafines, ¿verdad? Y esta palabra que está hablando Isaías, chiquillos, habla precisamente que tenían 6 alas. Por eso es que se describe generalmente que hay que los ángeles tienen alas, ¿verdad? Siempre se ha dado esta referencia precisamente por eso y la Biblia lo respalda. Entonces, ojo, tenía 6 alas, 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno, y, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Resulta que el profeta Isaías tenía una visión y cuando él ve la visión ve a estos ángeles, a estos serafines, les ve la forma física y entonces ven que dicen santo, santo, santo a Jehová. Entonces Isaías dice, me morí, como dijo el chavo, me morí, ¿verdad? Semejante visión y semejante gloria que estoy viendo, ¿verdad? Porque dice que ellos no solamente clamaban, sino que la casa se llenó de humo, ¿verdad? Entonces él dijo, ay de mí estoy muerto. Y dice el verso 6, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Él vino y tocó los labios. Bueno, fue una visión muy linda. Usted puede leer este capítulo completo en la Biblia, ¿verdad? De Isaías, el profeta, todas las vivencias, pero él describe cómo estos ángeles estaban ahí y cuál era su misión y lo que él estaba ahí viendo, ¿verdad? Entonces, ojo, vuelvo de nuevo, chiquillos, estamos viendo ángeles, serafines, querubines y vamos a ver también arcángeles más adelante, ¿ok? Entonces, chiquillos, muy importante, aquí estoy, muy importante, para que usted pueda ir entendiendo que en lo sobrenatural de Dios, ¿ok? Lo sobrenatural de Dios, se mueven estos seres, ¿ok? Como Dios es Dios de amor y Dios es Dios de juicio también, están seleccionados para trabajos exclusivos, ¿ok? Desde el principio hasta el final, la Biblia habla de todos estos seres celestiales que tienen misiones. Muchas tienen que ver con nosotros los seres humanos, otras tienen que ver con cosas de la creación, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a ver, chiquillos, ahora en esta siguiente diapositiva, vamos a ver en el Nuevo Testamento también algunos versículos de referencia. Vean qué montón de versículos, chiquillos. Así que yo voy a ir despacio para que ustedes puedan ir entendiendo. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 1, versículo 20 al 25, porque todos esos números que ustedes ven ahí son citas bíblicas, nada más que están, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta, vean. Ustedes están viendo la diapositiva, ¿ok? Entonces, Mateo es Mateo capítulo 1, versículo del 20 al 25. Ahí mismo es Mateo capítulo 4, versículo 11.
Mateo capítulo 18, versículo 10, y así consecutivamente, ¿ok? Entonces yo voy a ir despacio leyéndoles para que ustedes puedan tener esta referencia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, aquí en el libro de Mateo, habla de lo siguiente: cuando Jesús fue a nacer, dice el verso 20, y pensando él en todo esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, está hablando de José, el papá de Jesús, le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor que le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Estamos viendo, chiquillos, entonces, cómo ángeles hablan, tienen un mensaje, ¿verdad? Hablan y tienen un mensaje para nosotros de parte de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir conociendo todo este trabajo. En Mateo capítulo 4, versículo 11, vemos ahora la historia de cómo Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, ¿verdad? Dice que cuando ya termina la prueba, dice en el verso 11, el diablo entonces le dejó. Recuerdan que Satanás estaba molestando al Señor en el desierto. Y dice, y he aquí vinieron ángeles. ¿Y qué pasó? Le servían. ¿Ok? Ángeles, acabamos de ver ángeles mensajeros, ángeles que le sirven a Dios, son hechos para servir, para glorificar a Dios. Por eso fue que Satanás, amados, dice la palabra que cuando fue hallada maldad en su corazón, él se enalteció, se vio hermoso y quiso ser como Dios, siempre quiere ser como Dios, y entonces ha hecho un reino parecido al que tiene Dios, pero él es creado por Dios, entonces su poder es limitado. Pero estos ángeles que estaban allá arriba, Satanás y todos los demonios, se convierten en demonios, ¿verdad? O se les llama ángeles caídos, ¿ok? Tiene muchos nombres y muchas referencias. Más adelante lo vamos a repasar. Ahorita estamos hablando de los ángeles buenos, de los ángeles que están sirviéndole al Señor. En Mateo capítulo 18, el versículo 10, por ejemplo, dice en una de las enseñanzas, dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, hablando Jesús, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí el Señor da una referencia, mis chiquitos, de los ángeles. Siempre ven el rostro de mi Padre. Claro, los ángeles tienen ese acceso de estar en el cielo, son enviados a la tierra, vuelan, van y vienen, ¿verdad? Hoy de hecho estaba viendo un video que se ha hecho viral en Israel, porque ustedes saben que en Israel están en estos momentos bajo ataque y bajo tensión militar. Y hay un video donde se ve un ángel que anda caminando por las calles, ¿verdad? Cuidado y no es Jesús, ¿ah? También lo vamos a ver más adelante. Dice Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Le estaba diciendo el Señor, y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles. ¿Sabe que las legiones eran agrupaciones que tenía el Imperio Romano?
Entonces, cuando ellos hablaban de una legión, hablaban de muchos. No recuerdo si eran 7,000 o 12,000. La verdad que no tengo el número claro, pero sé que era una agrupación grande de gente y entonces ellos le llamaban legiones. Cuando Jesús habla a los discípulos y habla a la gente, siempre buscaba las palabras más terrenales para poner un ejemplo para que la gente pudiera entender. Entonces ahí él está diciendo, yo puedo decirle a mi padre que me mande más de 12 legiones de ángeles, ¿verdad? Jesús está hablando ahí, creo que con Herodes, en esta parte que les estoy leyendo, y cuando Herodes le dice, pero es que usted no sabe quién soy yo, es que yo puedo hacer cualquier cosa con usted. Y entonces es cuando el Señor le dice, ¿usted cree que yo no puedo llamar ahorita a mi padre? Y él me va a mandar más de 12 legiones de ángeles. O sea, se lo dijo al gobernador en ese momento. Me imagino que ese hombre se quedó paralizado, ¿verdad? Dice y también en el versículo 1 del capítulo 28 de Mateo, pasando el día de reposo, después de que Jesús murió, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Oigan qué relato, chiquillos, más lindo. Dice el verso 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Ojo. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Aquí nos describe otra forma de los ángeles. Hace rato vimos que los serafines tenían 6 alas, ¿verdad? Ahora estamos viendo que aquí describe que dice que primero descendió del cielo, removió la piedra y su aspecto era como relámpago, seguro brillante, luminoso, y su vestido era blanco como la nieve. Hay pureza, hay blancura, ¿verdad? Entonces, qué hermoso poder ver un ángel. El libro de Marcos, el capítulo 1, el versículo 13, habla precisamente de cuando Jesús está en el desierto, nada más que lo narra ahora Marcos. Hace rato leímos el de Mateo, ahora lo narra Marcos, y entonces Marcos dice, y estuvo allí en el desierto 40 días, hablando de Jesús, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían, ¿ok? Nuevamente respalda ese versículo. Ahora, mira lo que dice también Jesús cuando él está hablando, dice estas palabras, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también con él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sabe qué está diciendo, mis amados? ¿Sabe qué está diciendo? Está diciendo, cuando yo regrese, voy a bajar aquí un poquito, no se fijen en los regueros de mi casa. Cuando yo regrese, ojo, cuando yo regrese con los santos ángeles. Esto nos da a entender, chiquillos, esto nos muestra cómo realmente podemos entender que Jesús va a regresar a la tierra descendiendo en unas nubes y viene con un montón de ángeles. Él no viene solo, él viene con un montón de ángeles porque los ángeles le sirven a él, ¿ok? Le sirven a él. Vea lo que dice también en Marcos capítulo 12, versículo 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Alguien llegó y le dijo, bueno, señor, cuando estemos en el cielo, ya, si yo aquí tuve 3 esposas, ¿con cuál me voy a quedar en el cielo? ¿Eh?
Entonces es cuando el Señor le dice, cuando ustedes resuciten de los muertos, no se van a casar, ni se van a casar, ni se darán en casamiento, sino que van a ser como los ángeles. Vamos a ser seres espirituales, ¿se da cuenta? Seres espirituales, ¿ok? Lucas, por ejemplo, nos habla también ahora de eh, nos habla de este ángel que precisamente tiene nombre. Este es uno de los pasajes donde, chiquillos, se menciona el nombre de este ángel y se llama Gabriel. A lo largo de la historia se ha tergiversado muchísimo, chiquillos, muchísimo, porque los católicos le rezan al ángel Gabriel, le han hecho imágenes, le han otorgado milagros, etcétera, etcétera. Pero realmente vea lo que dice la palabra y ahí ustedes lo tienen, ¿verdad? Lucas capítulo 1, versículos 26 al 37. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, como hablaba ahora también de el ángel que le habló a José, era Gabriel. Y entrando donde estaba ella, le dijo, salve muy favorecida. Ese salve es una forma de saludo, pero en la traducción al español lo pusieron como salve, como salvación, pero realmente no es eso, ¿verdad? Es como, ¿cómo está? Mucho gusto, ¿no? Es nuestro saludo cultural. En el caso de ellos es como salve muy favorecida o hola mujer favorecida, ¿verdad? El Señor es contigo, dice, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué clase de saludo es este? O sea, ¿qué me está diciendo? No porque le dijera salve, sino porque la llamara muy favorecida. ¿Mm? Ella dice, ¿favorecida de qué? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel, ojo, pudo hablar con el ángel. ¿Se da cuenta? ¿Cómo será esto? Pero si yo no conozco varón. El ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, a la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Nótese, chiquillos, qué hermoso cómo la Biblia describe que el ángel puede conversar, puede hablar, ¿verdad? Entonces los ángeles no son mudos, estamos viendo que tienen apariencia, estamos viendo que son luminosos, estamos entendiendo que tienen muchas misiones y también estamos entendiendo que pueden hablar, pueden ejecutar y pueden hablar de acuerdo a lo que Dios les ha enviado. Ahora, estamos viendo que baja del cielo, Dios lo manda, Dios le dice, ¿verdad? Entonces vamos entendiendo esa parte, ¿ok? En el libro también aquí de Lucas, en el capítulo 2, en el versículo del 9 al 15, habla también de el ángel del Señor que se les presenta a los pastores. Recuerdan cuando nace Jesús, la historia dice
que habían unos hombres pastoreando, ¿verdad? Estaban ahí en las vigilias de la noche cuidando las ovejas y de pronto les apareció un resplandor. Vea lo que dice en este libro de Lucas en el capítulo 2, versículo 9. Dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Donde se presentó el ángel hay una visión sobrenatural. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. O sea, les voy a dar una noticia súper feliz y especial, que será para todo el pueblo. Y les dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud, escucha esto, de huestes celestiales. Ojo que la Biblia habla, chiquillos, esto es importante que usted lo entienda. La Biblia dice, por ejemplo, en Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de las regiones celestes. Pero es porque esos ángeles que ahora son ángeles caídos son demonios. Entonces son ángeles del mal que le sirven a Satanás. Estos son ángeles de bien. Cuando habla de estas huestes, dice que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron, vamos a ir a ver qué fue lo que pasó en Belén. ¿Ok? Ojo a esto, chiquillos, ojo a esto. Aparece un ángel, da la noticia y aparece una multitud. Cuando le llama huésped, está hablando también de una agrupación grande, una multitud que alababan a Dios. Cuando usted y yo entendemos, ojo, cuando usted y yo entendemos que de verdad Dios es soberano, creador de todas las cosas, hizo todos estos seres para la gloria suya, para la alabanza suya, y Satanás se revela, Satanás imita entonces. Por eso es que ahora todos los demonios que tiene Satanás le sirven a Satanás, ¿verdad? Él tiene un reino, él es el rey en su reino, y de ahí para abajo tiene. Ahora escucha esto. Así como usted ve en el cielo que están los querubines, los serafines, ¿verdad? Los arcángeles y ángeles, que ahora vamos a irlo viendo en otras referencias bíblicas. Oiga, chiquillos, vean qué rajado es esto. De esa misma forma, cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Efesios, de esa jerarquía de demonios, Satanás, principados, potestades, gobernadores, huestes y espíritus inmundos, ¿verdad? Que ya lo hemos hablado en una de estas clases atrás, es por el rango que ellos tenían en el cielo. Entonces, por ejemplo, un espíritu inmundo es un espíritu que no tiene cuerpo propio. ¿Ah? Por eso es que cuando Jesús reprendió al demonio que estaba en el Gadareno, le dice que habían unos cerdos y le dijeron, Señor, podemos, o sea, denos permiso para meternos ahí, le dijeron los demonios. Y el Señor les da permiso y dice que los cerdos se desparrancan ahí en un río, no sé dónde. ¿Por qué, amados? Porque precisamente no tienen cuerpo, pero los principados son ángeles caídos de alto rango y tienen mucho poder en el reino de Satanás. ¿Se da cuenta? Pero Dios está arriba de Satanás. El reino de Dios es, escucha esto, chiquillos, y levante manos y dale gloria a Dios. Es que el reino de nuestro Dios es inconmovible. ¿Se da cuenta? Es inigualable, es inconmovible. Entonces, mira cómo
todo este gremio de ángeles le sirven y trabajan a Dios. El reino de Dios no se ha parado, no se va a parar, tiene que trascender y Satanás ya tiene la línea cruzada. Satanás ya fue decretado, juzgado y tiene ya la línea del tiempo contada. ¿Ok? Entonces, vea lo que habla también aquí en el libro de Lucas también, en el capítulo 15, en el versículo 10, dice, así os digo que haya gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué está diciendo, chiquillos? Que cuando alguien viene a Cristo y se arrepiente, los ángeles empiezan a dar un fiestón allá arriba. ¿Qué nos muestra eso? Que los ángeles sirven a Dios, alaban a Dios y glorifican a Dios. Porque el hecho de que alguien se arrepienta y reconozca a Jesús y toda la labor que ha hecho Jesús provoca un gozo en los cielos. Y entonces, imagínense la fiesta de los ángeles, ¿ok? Ahí mismo también en Lucas capítulo 20, versículo 34 al 36, habla de otro pasaje. Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. Escucha esto, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es parecido a lo que estábamos leyendo en el otro pasaje. Entonces, lo que está diciendo, chiquillos, es que en esta parte lo explica mejor. Está diciendo, bueno, los que logren resucitar, los que logren creer en mí, los que logren llegar hasta el final, no se van a dar en casamiento, pero van a ser como ángeles. Entonces, chiquillos, nos vuela la cabeza, ¿no? Nos vuela la cabeza, porque uno puede decir, bueno, vamos a tener cuerpos que vamos a poder volar, vamos a ser espíritu, vamos a poder hablar, vamos a poder ver, vamos a poder ejecutar misiones, porque si nos compara que somos como los ángeles, probablemente ese va a ser el tipo de cuerpo que vamos a tener, ¿se da cuenta? Entonces no nos vamos a casar, ni nos vamos a dar en casamiento, eso da a entender que no tenemos ya este instinto humano, sino que ya entramos a otro nivel, a otra dimensión, ¿se da cuenta? Así que bueno, gloria a Dios por eso, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 10, que ustedes lo tienen ahí también para que lo vayan viendo en la pantalla, dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban los discípulos despidiendo a Jesús, porque ya Jesús les dijo, me voy, después regreso. Entonces dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Habla de varones, ¿verdad? Dos varones, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Se da cuenta? Qué hermoso, chiquillos, qué hermoso, porque aquí nos está describiendo dos ángeles como hombres, solamente que hay una diferencia, vestiduras blancas, vestiduras blancas. Esta pureza y santidad para poder estar en el cielo, ellos la tienen. Y por eso, chiquillos, es que nosotros para poder subir al cielo, tenemos que tener vestiduras blancas. Aquí en la tierra es el símbolo de la pureza y del Espíritu Santo y de nuestra búsqueda en santidad. Pero una vez que vayamos al cielo, somos revestidos por un traje especial para poder estar allá arriba, porque allá hay santidad, solo santidad, ¿ok? Bueno, vienen los discípulos y ya en el libro de los Hechos habla donde ellos andaban predicando la palabra y entonces en una de esas se agarraron ahí, ¿verdad? La gente y empezó a hacer un alboroto y metieron a Pedro a la cárcel y a otros discípulos, creo que fue a Pedro. Y entonces
Vea lo que dice aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, versículo 19. Estaba Pedro encarcelado y dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, le dijo, ¿verdad? Y ahí pues les habla otra vez y le dice, Pedro, váyase, mire que esto y que lo otro, y lo sacó de la cárcel. Impresionante. Usted se puede imaginar, y usted lee esa historia, chiquillos, y es rajao. Porque cuando usted entiende cómo ellos fueron encarcelados y la iglesia se quedó orando preocupada y de pronto aparecen en la casa, dice que la empleada ni les abrió la puerta, o sea, se quedó viendo y salió un carro y le dijo, aquí está Pedro, aquí está Pedro. Y Pedro les dijo, un ángel llegó y nos abrió. Está hablando de un ángel, ¿ok? En el verso 26 también, en el capítulo 8 de Hechos, porque en los Hechos sale muchísimo, chiquillos, muchísimo, pero muchísimo evidencias de los ángeles. Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Ahí nos habla entonces también de una indicación, un mensaje que este ángel vino a hablarle a Felipe, que era también uno de los discípulos de Jesús. También en el capítulo 10 de Hechos, en el verso 3, eh, Pedro está en una casa y está esperando a que le den almuerzo y de pronto tiene una visión. Esto lo dice en Hechos capítulo 10. Chiquillos, ese libro es tan lindo. Yo les aconsejo a ustedes que lo lean, que lo lean, que lo estudien. Es un libro precioso. Este vio claramente, Pedro, en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Perdón, esta es la visión de Cornelio que mandó a llamar a Pedro. Cornelio era un soldado romano temeroso a Dios. Él estaba orando y dice que vino un ángel de Dios y le habló a él y le dijo Cornelio. Luego Dios le habla a Pedro, que está esperando la hora del almuerzo, para que vaya a la casa de Cornelio. Entonces es una historia preciosa y ahí está la misión de los ángeles también. En el capítulo 12, en el versículo 7 también, estando Pedro, aquí nuevamente hablando, Pedro en la cárcel, dice, y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué está diciendo? Que los ángeles tienen poder, ejecutan poder, son espíritus, pueden traspasar paredes. ¿Mm? Pueden traspasar paredes, pero tocar lo material. Ojo, qué interesante y qué lindo, ¿verdad? Después, hay un versículo, chiquillos, esto es muy impresionante también, porque uno de los reyes o de los gobernadores, perdón, que tenía el imperio romano también se jacta de grandeza, porque la gente lo tira para arriba y entonces como, ¿verdad? Dios es un Dios celoso, vea lo que pasa, ahí tienen ustedes la referencia. Hechos capítulo 27, el versículo 23. Dice, al momento, sí, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Usted sabe, hay una película de esto que se llama El Infierno. Es una película re viejísima, pero es una película, chiquillos, que realmente lo pone a uno a pensar. Este hombre cae muerto y de una vez se lo comen los gusanos. O sea, así, delante de toda la gente, ¿verdad? Porque dice que un ángel le hirió. Ojo la indicación de Dios, un ángel le hirió, ¿ok? Ahora vemos en el versículo 27 también, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien yo soy y a quien sirvo. Dijo Pablo, no temáis, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Cuando Pablo tenía que hacer uno de sus viajes, un ángel de Dios se le aparece
y le dice, no temas, Pablo, tú vas a tener que ir a donde el César, vas a ir a Roma, vas a estar en la boca del león, pero tranquilo, tranquilo. Eso es lo que le está diciendo el ángel, ¿verdad? También, chiquillos, vamos ahora aquí para que puedan ver en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 3, que habla otra referencia en el Nuevo Testamento y dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? ¿Mm? Es una interpretación un poco confusa, ¿verdad? Hay que leer todo el texto para poderlo entender, pero realmente, chiquillos, la Biblia dice que aún los ángeles desearían ser como nosotros. Somos la creación perfecta, la creación amada, la creación especial que Dios puso. Somos menos que los ángeles, pero ellos quieren ser como nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando habla de juzgar a los ángeles, está hablando quizás de los ángeles caídos, de los demonios, ¿verdad? Que nosotros tenemos poder sobre ellos en el nombre de Jesús para atarlos, para sujetarlos. Entonces tal vez el juzgarlos no es lo que hicieron malo para darles una condenación, sino nosotros tenemos el poder para definirles, decirles, exigirles, ¿verdad? Decretarles, ¿ok? Entonces quizás a eso también es lo que se refiere esta palabra, ¿verdad? Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en Dios, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿A qué se refiere? A Jesús, al Rey, al Hijo de Dios, ¿ah? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso es que cuando Satanás se presenta en el desierto y empieza, es que sí es bruto, ¿ah? Es que bien, Dios mío, ¿ah? Va y se le presenta a Jesús y entonces le dice, si tú eres el Hijo de Dios, ahí está Albita para que la saluden. Si tú eres el Hijo de Dios, dice la palabra que dice Satanás, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. O arrodíllate y yo te voy a dar los reinos de este mundo. Y por eso es que Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, si usted no ha entendido, yo soy el Hijo de Dios y estoy aquí porque soy el Hijo de Dios. Lo que pasa, chiquillos, es que obviamente Satanás yo creo que lo que no entendió es que Jesús se hiciera humano. O sea, él pudo decir, ¿por qué se hizo humano? O sea, ¿por qué se despojó por esta gente? ¿Verdad? Pero vean qué lindo, chiquillos, cómo trabaja Dios, ¿ok? Entonces, todo fue creado por Él y para Él, ¿ok? En el capítulo 2, en el versículo 18 también, habla de un versículo que dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Lamentablemente, una de las cosas que se dieron desde el principio hasta el día de hoy, lo que les hablaba es el culto a los ángeles, ¿verdad? Como lamentablemente hasta el día de hoy la gente tiene su confianza y cree más en el poder de los ángeles que en Dios y ignoran que realmente los ángeles no tienen poder. O sea, simplemente son seres que sirven a Dios y lo que hacen es porque Dios se los ha enviado a hacer, ¿ok? Vamos ahora ahí al libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 7 también, cuando dice esta palabra. Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Esto se refiere las, a los propósitos de Dios. O sea, chiquillos, si Dios quiso hacer a sus ángeles espíritus y también quiso hacer ministros llamas de fuego,
como, se lo voy a poner así, como en el Apocalipsis. Por ejemplo, cuando Juan recibe la revelación del Apocalipsis, resulta que él dice que él ve unos seres vivientes, ¿verdad? 4 seres vivientes. Y hace una descripción rarísima. Tienen, no sé, cara de oso y alas de águila y que tienen ojos por dentro y por fuera. O sea, es una descripción en el Apocalipsis que usted dice, ¿de qué estará hablando Juan? Bueno, son seres que están exactamente en el momento de la revelación, están ahí en la par del trono, alaban a Dios y ellos están ahí para cuando se abren los sellos del Apocalipsis. Pastora, ¿qué es este enredo por los chinos? A mí no me pregunten. Deuteronomio 29:29, Dios es soberano. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Y por eso es que está hablando este versículo. Es divertido, ¿verdad? Porque se nos funda el cerebelo, como decían los chiquillos. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y dice el verso 14, oiga, estoy hablando de Hebreos capítulo 1. Dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Oiga, espíritus ministradores, espíritus, o sea, ángeles que Dios ha enviado para que trabajen con nosotros, para que nos sirvan. Entonces, chiquillos, es muy lindo saber que usted se levantó y se fue a comprar pan a la esquina y el diablo dijo, voy a mandarles un carro, una moto de esas que pasan por ahí, ¿verdad? Para que se lo haga levantado. Usted se levantó tranquilo y se fue a comprar el pan a la Musmani. Y cuando usted va para la Musmani, seguro Merlita y Cindy se mueren de risa porque, y Katica porque están allá en Estados Unidos, allá no Musmani. Pero bueno, iban a la Musmani y la moto pasó a la par suya y usted ni cuenta se dio. Porque quizás estaba el ángel de Jehová ahí. Dios le dijo, ponga cobertura, haga esto, haga lo otro y cuídela. ¿Y qué pasa? Que usted vive una vida tranquila, confiada. Dios pone protección, Dios cuida de su vida, pero mucha de esa protección es sobrenatural y quizás sean ángeles también que están sirviéndote, trabajando y guardando tu vida por orden del Señor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Hermoso, ¿verdad? Ok, vamos ahora a la siguiente. Y, bueno, en el versículo 2 del libro de Hebreos habla precisamente en el 2:7, que lo tienen ustedes ahí, dice, le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y honra. Se refiere a nosotros. Nos hizo un poco menor que los ángeles, pero nos ha coronado de gloria y de honra. Qué hermoso, chiquillos, qué lindo, qué privilegio tenemos nosotros al tener al Señor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, está hablando de Jesús, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, chiquillos, todo está sujeto al Señor, todo. Por eso leímos ahora, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué clase de Dios tenemos, chiquillos? ¿Ah? Impresionante. ¿Cómo no exaltarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no rendirnos? ¿Cómo no humillarnos? Y reconocer la bendición y como dice aquí, nos llenó de gloria y de honra, nos coronó de gloria. Eso significa privilegio, eso significa bendición, eso significa ser escogidos, eso significa ser llamados sus siervos, eso significa que nos ha dado dones, que nos dio su Espíritu Santo, que nos ha dado salvación, vida eterna, nos ha prometido casa con Él allá arriba y vivir eternamente con Él. Sin palabras, sin palabras. Primera de Pedro, segunda de Pedro, perdón, capítulo 2, versículo 4, que estamos ahí, ya nos quedan pocos versículos más.
Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, escuche esto, segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Ok? Aquí entramos otra vez, chiquillos, en esta plataforma hermosa. Estos ángeles, que eran ángeles que Dios creó también, igual que los otros, que empezaron a admirar y se fueron con el diablo, fueron echados. Ojo lo que dice. Dios no perdonó a estos ángeles, no los perdonó porque ellos pecaron. Los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Ese es otro tema y lo vamos a ver porque acuérdense que esta clase, chiquillos, esta materia es sobre ángeles y demonios. Entonces más adelante vamos a hablar un poco sobre los demonios, pero cuando habla este pasaje, y probablemente lo vamos a repetir, habla también de dónde están los demonios, cómo están repartidos, cómo están divididos, cómo trabaja el diablo y bueno, todo eso lo vamos a ver en las siguientes también, porque gloria a Dios, chiquillos, como iglesia no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja sobre nosotros, ¿ok? Entonces, vea que Dios no perdonó a los ángeles. En el libro de Judas, chiquillos, vamos a verlo ahí en la diapositiva, Judas capítulo 1, versículo 6 y versículo 9. Dice, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está dando una referencia igual a lo que leímos ahora en el libro de Pedro. Y también habla, hay otra aquí en el capítulo 1 de Judas, ¿verdad? En el versículo 9 dice que cuando el arcángel Miguel, ojo, hablamos ahora de Gabriel como el ángel mensajero. Ahora vamos a conocer a un arcángel que es un ángel de alto poder o de alto rango. Y este ángel, arcángel, habla la Biblia, es jefe de los ejércitos de Dios. Ojo, tiene un puesto espectacular, ¿verdad? Tiene un puesto de guerra. Él es un guerrero, un ángel puesto por Dios para la guerra, ¿verdad? Para manejar los ejércitos. Y entonces el libro de Judas lo habla. Cuando dice, y para que sepan, no es Judas el que entregó a Jesús, fue otro discípulo de Jesús que también se llamaba Judas, pero no era el Iscariote. Dice, pero cuando el ángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo a Satanás, el Señor te reprenda. Entonces, esta es otra historia, pero lo que nos da a entender es que existe en la Biblia un arcángel llamado Miguel que contendía, estaba peleando con Moisés por el cuerpo de Moisés, ¿ok? Vamos a ver ahora, chiquillos, algunos pasajes en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, y dice lo siguiente, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El apóstol Juan está en la isla de Patmos, está preso, es el discípulo amado de Jesús, ya habían pasado muchos años, era un abuelito, estaba en la isla de Patmos y entonces él tiene una revelación, ¿verdad? Esa isla se llamaba así, la isla de Patmos, y era como una cárcel, como la isla de San Lucas, digamos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Em, Él está ahí, él tiene una revelación, pero dice que la recibe a través de el ángel del Señor que le habla, ¿ok? Luego en el capítulo 5 de Apocalipsis, también dentro de esas visiones que tiene Juan, él describe esta y dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles, ojo, escuchó la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos,
y su número era millones de millones. Apúntese eso, chiquillos, apúntese eso. Oiga, ¿cuántos ángeles hay? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, no dice un número como el que nosotros esperaríamos, sino que dice que son millones de millones y millares de millares. Rásquese la cabeza y déjelo ahí. No hay nada más que pensar, no hay nada más que preguntar. Eso es lo que dice la Biblia. Millones de millones y millares de millares. ¿Ok? Eso es lo que describe la palabra. Ahora, en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el versículo 7, habla también de este guerrero arcángel que se llama Miguel. Mira lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. Ojo a esto. Hubo una batalla en el cielo. Vea, chiquillos, por eso es que usted debe estudiar esto con la Biblia para que usted lo pueda ir entendiendo y marcando. Así que, rapidito en la Biblia, ¿verdad? Ojo, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y los ángeles, su ejército, están peleando contra el dragón, ¿ok? Que es Satanás. Dice, y el dragón está luchando, él y sus ángeles. Satanás tiene su ejército, Dios tiene su ejército y se dan batallas en el cielo. Esto es, chiquillos, alto nivel. Otra historia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ir despacio para que usted lo pueda entender, ¿ok? Y en el capítulo 19, en el versículo 10, chiquillos, también habla Juan y dice, cuando en un momento se le aparece un ángel y él dice esto, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo. Oiga lo que le está diciendo el ángel. No se postre delante de mí, porque él donde vio semejante, de seguramente yo me imagino que los ángeles son bellos, son grandes, luminosos, con un resplandor y con una figura, ¿verdad? Y entonces Juan ve semejante cosa, se tira al piso y seguro empieza, Señor Dios mío, ¿verdad? Y entonces el ángel le dice, no, espérese, espérese, no. Oiga lo que le dice. Dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo le sirvo a Dios como usted. Solamente que yo lo hago de esta forma y a usted le toca hacerlo de esta forma. Pero yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, tuyo y de tus hermanos. Vean qué lindo lo que le dice el ángel. Dice, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Estoy leyendo Apocalipsis 19:10. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Está hablando de la profecía, le está revelando el Apocalipsis. Entonces le dice, Jesús, el testimonio, sus palabras, la vivencia, lo que hizo, lo que se habla, ese es el espíritu de la profecía. Todo va direccionado a Jesús. Eso es lo que está diciendo Juan. ¿Se da cuenta? Hermoso, chiquillos, hermoso, ¿ok? Vamos ahora a pasar a la otra diapositiva y hay aquí, chiquillos, unos videos bueno, estas diapositivas las montó Giovanni. Entonces aquí hay unos videos, chiquillos, que hablan de avistamientos de ángeles, ¿ok? Yo no quiero pasarlos porque esto nos va a quitar tiempo, ¿verdad? Son noticias y cosas. Pero a la hora de que yo suba esto al grupo de doctrina y teología, ¿verdad? Ustedes ahí con mucho cuidado lo pueden poner para que lo puedan escuchar bien, ¿verdad? Y si no me dicen y yo le paso los videos por separado, pero creo que ahí lo pueden abrir. Entonces yo voy a pasarlos para que no nos quite más tiempo, pero son noticias y cosas que se han dado ahí. Entonces, chiquillos, se los dejo de tarea para que ustedes lo puedan revisar, ¿ok? Es como evidencia de avistamientos de ángeles, ¿ok? Vamos a adelantarnos un poquito. Vea, vamos a ver algunas características y su naturaleza.
ellos poseen moralidad, ¿ok? Entonces, hay ángeles santos que son buenos, ya lo vimos, ¿verdad? Hay ángeles caídos, malos, condenados, encarcelados, pero hay ángeles que son santos y que son buenos. Hablamos ahora un poco de los ángeles caídos que son malos, ¿ok? Vamos ahora a ver la otra cara de la moneda, ¿verdad? Entonces, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 41. Ojo lo que dice. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Aquí comenzamos a ver entonces la respuesta de Dios a Satanás y a todo su reino, que son conocidos como ángeles, pero ángeles caídos. ¿Qué hay para ellos? Un fuego eterno, preparado para ellos. Entonces, este pasaje es muy fuerte para nosotros, porque muchos en aquel día le van a decir, Señor, pero en tu nombre yo eché fuera demonios, Señor, pero en tu nombre. Y el Señor le va a decir, apartados de mí, malditos, ustedes van al fuego eterno preparados para Satanás. Todos estos apóstatas que cobran por una oración, que cobran por ir a predicar, esta gente, mis hermanos, que andan predicando, que tienen una doble vida, que se llaman, ahora estaba viendo en la tarde se han levantado pastores, han levantado iglesias de lesbianas, de homosexuales, donde hay un pastor, donde cogen la palabra, blasfeman, hacen un montón de cosas y la gente cree que son de Dios. Qué terrible. Pero eso es lo que dice esta palabra, ¿ok? Ahora, volvemos a repetir ahí el versículo que leímos ahora en 2 de Pedro 2:4, que hablábamos de que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los arrojó al infierno, a las prisiones de oscuridad. Judas, capítulo 1, versículo 6 también, em, nos habla de eso que ya lo leímos, ¿verdad? Y Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 también lo leímos. Estamos hablando de estos demonios que no guardaron su dignidad, que abandonaron su morada y cómo están destituidos de la gloria de Dios y ya listos para ese final. Voy a leerles Apocalipsis capítulo 12 para leerlos del 7 al 9 porque vea qué lindo esta palabra, este mensaje de juicio contra Satanás y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Está hablando de Satanás y sus ángeles. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Usted sabe que cuando se refiere a Satanás, tiene muchos nombres direccionados, ¿verdad? En referencia al ser, este ser. Y dice, el cual engañaba al mundo entero. ¿Qué hacía Satanás? ¿Y qué hace Satanás? Engañar al mundo entero. Dice, este fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por eso, chiquillos, es que ustedes ven que desde el principio, cuando Dios creó el cielo y la tierra y ponía al ser humano, el primero que aparece ahí metido fue Satanás. Estaba viendo, estaba observando, vio que Dios dijo, hagamos al hombre, le dio señorío, le dio poder. Y entonces dijo, voy a ver cómo le robo la bendición. Usó a Eva, el otro se fue en todas también haciéndole caso a la mujer y listo, ¿verdad? Ya ustedes conocen la historia. Entonces, Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Tiene un reino, tiene ángeles que le sirven, pero esos son los ángeles malos. Entonces vemos la diferencia, ángeles santos que aman, que sirven, que glorifican a Dios y ángeles caídos que son adoradores y siguen a Satanás, ¿ok? Bueno, seguimos ahora, chiquillos, y vamos a ver aquí en el punto C también
que dice, los ángeles son seres morales en el sentido que han tomado una decisión. Cada ángel decidió ya sea rebelarse ante Dios o permanecer fiel a Él. O sea, también tienen libre albedrío para decidir y muchos de ellos decidieron venirse con Satanás. Por eso la Biblia dice, chiquillos, que Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles. O sea, son muchos los ángeles que fueron sacados del cielo, pero obviamente son millones de millones, millares de millares, y entonces Dios, pues es Dios, ¿no? Y tiene el ejército para él, ¿verdad? Eso fue lo que él decidió hacer, ¿ok? Bueno. Son espíritu, esa es la naturaleza y la característica, ¿verdad? Lo leímos ahora, ¿verdad? Son espíritu, ellos no tienen cuerpos como nosotros, materiales, ¿verdad? O sea, no tienen carne ni hueso. A ver, nosotros chiquillos somos de carne, polvo. Al polvo, del polvo fuimos formados. Esto se llama materia, carne, pero esto se desaparece. Cuando uno se muere, se va a la tierra y esto se desintegra. ¿Ok? Los ángeles no. Ojo lo que dice aquí en Lucas capítulo 24, versículo 39. Dice, mirad mis manos, dijo Jesús cuando se les apareció a los discípulos después de la resurrección. Mirad mis manos y mirad mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, dice el Señor, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús les está diciendo, yo resucité, sigo en este cuerpo humano, nada más que este cuerpo, como yo estoy sin pecado, por eso fue cuando le dijo a María, no me toque, espérese, yo tengo que ir al Padre, pero mire, si soy de carne y hueso, porque si fuera un espíritu no tiene ni carne ni hueso, ¿ok? Entonces, es un cuerpo celestial, es un cuerpo diferente, es un cuerpo, ay, yo no sé, chiquillos, cómo decirles, ¿verdad? Es un espíritu, algo, no sé, diferente. Por eso es que nosotros, chiquillos, se nos funda el cerebelo, porque tenemos una mente limitada y solamente podemos tal vez imaginarnos, o los que hemos tenido el privilegio de verlos, sabemos cómo son, ¿verdad? Que es, las películas a veces hacen cuestiones parecidas y entonces uno logra verlos, ¿verdad? Algo parecido, como algo transparente, algo lúcido que puede, que se ve y todo, pero puede traspasar paredes, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver otros tipos de ejemplos también que nos habla la Biblia, ¿ok? Entonces, em, vamos a ver ahora también, por ejemplo, cómo pueden tomar forma humana, ¿ok? Entonces, ojo a esta, chiquillos, para que no se enreden. El Señor dijo claramente, ellos no tienen cuerpo, no tienen carne ni hueso. Pero si Dios tiene un propósito y los manda a la tierra, Dios es soberano, hace como quiera y entonces Él dice, bueno, ustedes tomen esta figura, este cuerpo humano y vayan a la tierra para que lo hagan. Jesús lo hace. Ustedes vieron que Jesús se hizo hombre, ¿verdad? Siendo espíritu también, se hizo hombre como nosotros para venir a la tierra y entonces de esa forma, chiquillos, es que también estos ángeles tienen misiones. Así que vamos a ver algunos versículos bíblicos. Por ejemplo, Génesis capítulo 18, versículo 2, habla de Abraham, que está por ahí sentado, y dice, y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. La Biblia describe, chiquillos, estos tres hombres como tres ángeles, pero también pueden representar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de una forma materializada, ¿verdad? No vamos a entrar en profundidad del pasaje porque no nos va a dar tiempo, pero sí es importante que entendamos que eran como ángeles que se hicieron humanos, ¿ok? Se hicieron humanos. En el capítulo 19 también, cuando habla de Sodoma y Gomorra, estos mismos ángeles dice, vea,
Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Lot puede ver también que son ángeles que llegan, ¿verdad? Dos de ellos llegan ahí y entonces lo advierten para lo que venía. Dice en el verso 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta, ¿ok? Entonces, vea la misión de los ángeles para advertir a a Lot, que iba a pasar lo que iba a pasar y que ellos estaban ahí para protegerlo. Josué, en el capítulo 5, habla también de otra experiencia. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Verdad? Otra vez vemos otra experiencia de un ángel, ¿verdad? O ángeles que se presentan y le dice, yo vengo, ¿verdad? Como príncipe del ejército de Jehová. Puede ser que haya sido el arcángel Miguel o puede ser otro, pero en las batallas de Israel también se han movilizado chiquillos, por eso es que cantamos Jehová es mi guerrero, ¿verdad? Porque sus ejércitos están siempre a favor de su pueblo. En Marcos capítulo 16, versículo 5 también habla de cuando entraron al sepulcro. Dice que María corrió y corrieron unas mujeres a buscar el cuerpo del Señor. Y dice en Marcos 16:5, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven, escuche, un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron, ¿verdad? Porque imagínense, es algo sobrenatural. En Lucas capítulo 24, versículo 4 también habla de otra forma, también cuando dice que ellas estaban perplejas cuando vieron que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Verdad? Dice que llegaron al sepulcro y, y habían dos varones ahí junto a ellas con vestiduras resplandecientes. Yo me imagino que estas narraciones que hace Marcos y que hace Lucas tienen que ver con la movilización de ángeles, chiquillos, que tuvieron que haber en la tumba de Jesús. O sea, es que fue un acontecimiento glorioso, ¿no? Y entonces ahora leímos que un ángel bajó, movió la piedra, seguramente otros ángeles estaban ahí, luego apareció otro ángel y bueno, quién sabe cuántos más, ¿verdad? Entonces eso es impresionante. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 10 también, lo leímos ahora, que ellos tenían los ojos puestos en el cielo y dice que se pusieron estos dos varones con vestiduras blancas también. Hebreos capítulo 13, versículo 2 dice, no olvidéis, ojo, de la hospitalización, hospitalidad, amabilidad, recibir gente. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, lo vimos en el Nuevo Testamento, en el libro de de Hechos, perdón, ¿verdad? Como ángeles iban, venían, se le aparecieron a Pablo, ¿verdad? Tantas cosas. Y el mismo Abraham, esta historia de Abraham, chiquillos, habla de que él mandó ahí a correr a todo el mundo para que hiciera una comida, para que comieran, ¿verdad? Entonces se materializaron, estaban ahí. Y yo creo eso, amados, porque la Biblia lo dice. Pueden haber ángeles de carne y hueso que anden por ahí con misiones especiales y dice aquí entonces que no se olviden de la hospitalidad. Puede ser que algunos, ¿verdad? Hospeden ángeles, ¿ok? Y terminamos, chiquillos, ahora también con este otro punto C que dice, se mueven sin límite con respecto al tiempo y al espacio, ¿verdad? Terminando esta diapositiva.
Los ángeles se mueven sin límite con respecto al tiempo y al espacio. Por ejemplo, lo que leíamos ahora, ciertamente de los ángeles dice, Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego, ¿verdad? O sea, cuando habla de llamas de fuego es una comparación de que ni en el tiempo ni en el espacio ellos tienen un límite, o sea, ellos se mueven y hacen y andan por allá y por acá, por donde los mande el Señor. Por ejemplo, Génesis, en el capítulo 28, habla de Jacob. Chiquillos, Jacob, que fue el padre de las 12 tribus de Israel, tuvo un sueño. Y en ese sueño dice que él vio una escalera muy grande, que estaba apoyada en la tierra hasta el cielo. Y dice que estaba de un extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Dice, y aquí que ángeles de Dios subían y bajaban por la escalera. Eso nos indica entonces lo que dice esta diapositiva, que ellos se mueven sin límite en el tiempo y en el espacio. O sea, pueden estar hoy, pueden venir mañana, pueden venir paso mañana, pueden estar aquí, pueden estar allá, porque Dios les ha dado esa potestad. ¿Ok? Son finitos. Bueno, fueron creados, ¿verdad? Entonces, leíamos ahora que dice, por ejemplo, el Salmo 148, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle todas las lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Entonces son finitos. ¿Qué se refiere, amados? Que fue hecho todo para el Señor. O sea, todo tiene que ver, todo es made in Dios, ¿ok? Todo tiene entonces la obligación de alabar al Señor. Gloria a Dios. Ellos no son omnipresentes como Dios. Esto es muy importante entenderlo. Por eso es que no se le puede otorgar una divinidad a un ser de estos, como lo hacen los católicos y como lo hace la gente idólatra, porque esta característica es exclusivamente de Dios, ¿ok? Ellos no son omnipresentes como Dios. O sea, si un ángel está aquí, no puede estar en la China a la vez. No, no, no. Eso es un poder especial que tiene Dios. Ellos solamente cumplen con lo que Dios los manda. Entonces es importante entender eso, ¿ok? Ellos no son omniscientes como Dios. ¿Qué significa eso? Que ellos no lo saben todo. Omnipresente, que pueden estar presentes en todo lugar, no pueden, ¿ok? Omnisciente, que todos lo saben, no pueden. Son atributos de Dios. La omnipresencia, la omnisciencia y la omnipotencia le pertenecen a Dios. En esto de la omnisciencia, que es que todos lo saben, no es así. Vea lo que dice Mateo 24:36. El mismo Jesús dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe. O sea, el día y la hora cuando Jesús va a venir, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Ahí demuestra que ellos no son omniscientes, ¿ok? Ni tampoco son omnipotentes, que tienen poder para hacer todo lo que quieran, no pueden. Ellos solamente hacen y ejecutan en el límite que Dios les da, ¿ok? Tienen un poder, eh, a ver, tienen una misión y cosas que tienen que hacer. Y tienen ciertas cosas, ciertos poderes. Yo me imagino, por ejemplo, el poder de volar, ¿verdad? El poder de, no sé, cuando mandó a un ángel a herir, por ejemplo, a este le dio un poder, pero todo le pertenece a Dios y Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios, ¿ok? Los atributos de Dios. Y también, chiquillos, es importante entender esto. Oiga, Satanás no tiene sus atributos, ni menos sus ángeles. Eso lo hace menor, eso lo hace menos, eso le quita el poder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Por eso es que qué lindo que nosotros conozcamos y sepamos quién es nuestro Señor, ¿ok?
Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Ah, bueno, perdón, me falta esta, el punto C. Ellos no son divinos. No, no tienen divinidad. Ahora yo les decía, vea por ejemplo en Apocalipsis 22 dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo otra vez, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Entonces no hay divinidad en ellos, no pueden recibir adoración, no pueden recibir nada, ni siquiera pedir. Ángel de la guarda, oiga chiquillos, véanme en la cara. Ángel de la guarda, ruega por nosotros, que no sé qué. Ustedes se ríen porque ya saben, ¿verdad? ¿Cómo pienso yo? Hasta que se me para el pelo, mire. No, 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 no. Dios tenga misericordia de la ignorancia, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber y cómo orar a aquel que nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, qué diferente. Pero ve hasta eso, hermanos, han creado oraciones al ángel de la guarda y al ángel de aquí y al ángel de allá, y pura brujería, ¿verdad? Ok, entonces ya vimos que no son divinos. Bueno, vamos ahora a la siguiente diapositiva. Son seres personales. ¿A qué se refiere? A que tienen nombres. Lo vimos ahora, ¿verdad? En Lucas 1:26 hablamos del ángel Gabriel, ¿verdad? Y en Judas 1:9 hablamos también ahora del arcángel Miguel. Entonces tienen nombres, ¿verdad? Son personales. Ellos tienen inteligencia y sabiduría, claro que sí. Dios les ha otorgado esa inteligencia y esa sabiduría para que ellos también puedan ejecutar las cosas que Dios les ha mandado, ¿ok? Ellos mantienen conversaciones, ¿verdad? Eso lo hemos visto cuando leímos ahora, por ejemplo, lo de María, lo de José, ¿verdad? Vea, por ejemplo, aquí eh, lo que hablamos de Abraham, ¿verdad? En el capítulo 9, por ejemplo, de Génesis 18, aquí que estamos en esta cita, ¿verdad? Voy a leer el 1, dice, después le apareció Jehová en el encinar a Manré, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y en el versículo 9 dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Estos varones que leímos ahora. Y él le respondió, está aquí en la tienda. Y se apartaron de allí los varones y se fueron hacia Sodoma y Abraham seguía delante de Jehová. Entonces vemos cómo ellos mantienen conversaciones, ¿ok? Son seres personales porque también, chiquillos, ellos piensan. Claro que sí, ellos tienen potestad para pensar. Vea lo que dice Primera de Pedro 1:12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Ah? Eso quiere decir que ellos piensan, sienten, ¿verdad? Tienen esa potestad que Dios les ha dado también, porque vea que ellos anhelan mirar y vivir las cosas que Dios nos ha dado a nosotros también. Ellos entienden, chiquillos, ellos entienden. Vea lo que dice Efesios 3:9-10. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a la iglesia por medio, no, dice, sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tanto los ángeles buenos como los ángeles malos entienden y saben los decretos que Dios ha establecido, ¿verdad? Por eso es que la iglesia, chiquillos, tiene que aprender. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que conocer
cómo trabaja Satanás, cuáles son las cosas que tiene el diablo, pero no tanto eso, sino cómo nosotros tenemos armas, las armas de nuestra milicia, que no son carnales, que son poderosas en Dios, todo lo que Dios nos ha otorgado a nosotros, este privilegio para poderlo ejecutar y para poder trabajar. Entonces necesitamos conocer también cómo trabaja este mundo espiritual, ¿ok? Y también tienen gozo los ángeles. Qué lindo, ¿verdad? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, dice Job 38:7. También lo que hablábamos ahora, hay gozo delante de los ángeles de Dios cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Hay gozo, ellos se gozan. Y también Apocalipsis em, este pasaje es precioso. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y con voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Sabe qué significa eso, chiquillos? Significa cuando la iglesia esté arriba con el Señor, que vamos a tener las bodas del Cordero, porque es el encuentro de nosotros, su iglesia, con nuestro Señor Jesucristo delante del Padre. Va a haber tal fiesta que los ángeles, esa voz de estruendo, esa multitud que dice Juan que escuchaba, son los ángeles que dicen, aleluya, el Señor, nuestro Dios poderoso, reina, ¿verdad? Qué lindo, porque también vamos a venir a reinar con Cristo 1000 años. Qué lindo, ¿ok? Entonces, chiquillos, ya vimos que ellos tienen gozo. Siguiente diapositiva, ellos no tienen género. Ojo, ellos no tienen género, ¿verdad? Aunque habla ahí de varones, que es una referencia, no necesariamente podemos decir que todos son varones, ¿verdad? Porque no sabemos, son misterios de Dios. Por ejemplo, Marco, lo que leíamos ahora en el libro de Marcos, ¿verdad? Que dice que no se van a dar en casamiento, ni se van a casar, que van a ser como los ángeles, no describe que sean hombres o mujeres, ¿verdad? Sino que hay una figura tal vez varonil, pero no está decretado ni determinado en la Biblia que sean exclusivamente hombres, ¿ok? No contraen matrimonio, no se pueden reproducir a sí mismos, ¿verdad? No tienen esa facultad porque obviamente son seres espirituales, no son como nosotros. Son poderosos, lo que hablábamos, ellos tienen el poder que Dios les ha otorgado, como nosotros la iglesia, nosotros tenemos el poder del Señor para derrotar a Satanás, ¿verdad? Vea que ellos tienen también un poder, dice, sus acciones a menudo incluyen una gran demostración de poder. Por ejemplo, en Primera Crónicas 21:14 dice, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya. Detén tu mano, y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Ojo lo que había mandado Dios al ángel, ¿verdad? Por eso le digo que la potestad de Dios tan linda y tan maravillosa que le dice, hágalo, y después le dice, no, ya no haga nada, espérese, ¿verdad? O sea, Dios es glorioso. Por eso cuando Jesús decía, chiquillos, es que yo trabajo, mi padre trabaja, es porque Dios es un Dios de propósitos que no para, es una cosa impresionante. Hechos capítulo 12, versículo 23 también, habla lo que decíamos ahora de cómo hirió a este hombre, ¿verdad? Y cómo murió comido de gusanos. Eso es una demostración de poder. Y también en Apocalipsis capítulo 14, versículo 18, hay una profecía que tiene que ver contra la Gran Babilonia, ¿verdad? Que yo creo, sigo creyendo que es el Vaticano con toda su cosa terrible que ha enseñado en el mundo, el engaño de la religión falsa. Y dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
En el libro de Apocalipsis, chiquillos, hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacen los ángeles moviendo las profecías. Son ángeles que están destinados para el tiempo de la gran tribulación para cumplir un montón de profecías, ¿ok? Entonces, vemos por ahí que ellos tienen ese poder. Ese poder también es a menudo utilizado para ministrar al pueblo de Dios. Por ejemplo, en Daniel 10:18, ¿verdad? Habla Daniel que él está también viendo una visión y él dice, y aquel que tenía semejanza de hombre, ve que habla semejanza, me tocó otra vez y me fortaleció. O sea, si Dios le dice al ángel, vaya, tóquelo para que él reciba fuerzas, el ángel viene y lo hace y nosotros recibimos fuerza. Pero no es que el poder sea del ángel, sino que Dios se lo da. Pero sí ellos tienen demostración de poder de parte de Dios. Eso lo tenemos claro, ¿ok? En Lucas 22:43 dice también que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Cuando Jesús estaba, dice que estaba orando en el Getsemaní antes de ser entregado por Judas, que él dice, Señor, si es posible, pasa esa copa de mí. Dice que su sudor era como sangre, ¿verdad? Y entonces dice que venía un ángel y lo fortalecía, ¿verdad? Enviado para Jesús. Ellos son seres inmortales. ¿Qué significa eso, chiquillos? Que no mueren también, tienen una eternidad, ¿ok? Tienen una eternidad. Por eso es que el lago de fuego, donde va a ser echado Satanás y sus demonios y sus ángeles, es precisamente que van a sufrir eternamente y para siempre, son inmortales, ¿ok? Y este juicio es para ellos, ¿ok? Entonces, no mueren, ¿verdad? Como lo leíamos ahora en Lucas capítulo 20, cuando dice, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces, igual que nosotros, que tenemos una alma que es eterna, los ángeles también son inmortales, ¿ok? Bueno, chiquillos, ¿qué les pareció? ¿Verdad? Este ha sido un estudio muy lindo, muy hermoso. Yo he tratado de cerrarlo un poquito porque sé que es mucha materia. Yo les aconsejo que usted, si no entiende algo, váyase a la Biblia, porque vean, chiquillos, si ustedes me escuchan solo a mí, ¿ok? Ustedes solo me escuchan a mí. Pero no lo ven en la Biblia, les cuesta tal vez entenderlo. Entonces, si usted dice, bueno, voy a leer este versículo, si no lo entiendo, voy a leer el pasaje, saquen el ratito, chiquillos, saquen el ratito para estudiar. Ese es mi consejo para que ustedes puedan entenderlo y puedan disfrutarlo. Es un tema hermoso, maravilloso, lindísimo. Así que bueno, chiquillos, si Dios lo permite, vamos a continuar con el otro estudio. Espero que me dé el chance para grabarlo, para que ustedes lo puedan tener. Y recuerden que en las diapositivas van a estar estos videos. Si no lo pueden abrir, me dicen y yo se los mando por aparte para que ustedes puedan verlo. Pero es simplemente unas noticias, unas referencias de que en tal lado vieron un ángel, de que apareció y cosas así. Pero ahora en el internet hay muchísimo. Entonces también usted puede buscar avistamientos de ángeles y compararlo con lo que dice la Biblia. Listo. Chiquillos, gracias. Que Dios los bendiga, que Dios me los guarde y nos vemos pronto en la siguiente clase. Chao.